Ya mencioné el doctor Alarcón, vamos a empezar esta jornada con lo que son los implantes de ortodoncia, que pueden pasar a cargo de una persona, siendo estudiante del segundo año del área de implantología. Entonces, actualmente existen en la literatura diversos términos para clasificar a los implantes de ortodoncia. Entonces, para tener en claro que sobre qué estamos hablando, tenemos que tener en cuenta qué cosa es un implante de ortodoncia. Y esto data del año 2003 en el que los Bob Chen y Musser hicieron una clasificación, la propusieron y la publicaron en el ATI, en el tercer consenso del ATI, y posteriormente en el año 2009 esta clasificación fue modificada por los mismos autores y publicado en el cuarto consenso del ATI, ¿no? Cabe resaltar que los consensos del ATI son artículos, son unas guías que están basadas en revisiones sistemáticas, las cuales están actualmente de libre acceso, ¿no? Cualquier persona puede descargarlas a través de la página del ATI y nos sirven como una guía para planificar nuestros tratamientos, ¿no? Entonces, esta clasificación del 2009 divide a los implantes post-exodoncia en 4 tipos, ¿no? Como podemos ver en el cuadro, el tipo 1 es la colocación inmediata del implante el mismo día que se realiza la extracción, ¿no? En el cual vamos a tener el alveolo obviamente fresco. El tipo 2, el cual es el tipo 2 en el cual se realiza el implante, se coloca luego de 4 a 8 semanas, ¿no? En el que en el alveolo ya tenemos la cicatrización de los tejidos blandos, más no de los tejidos óseos. Esto nos va a dar una ventaja con respecto al tipo 1, debido a que al tener una cicatrización de los tejidos blandos podemos tener un cierre libre de tensión de nuestro alveolo. El tipo 3, en el cual se realiza de las 12 a las 16 semanas, ya además, aparte de la cicatrización de los tejidos blandos, tenemos la cicatrización, bueno, la formación de la matriz ósea de forma significativa, la cual se va a poder apreciar en una radiografía o clínicamente también, ¿no? Y eso nos va a dar como ventaja tener una mejor estabilidad primaria del implante, ¿no? Que no se puede alcanzar o de repente no puede ser tan bien alcanzada con los primeros dos tipos. Y por último el tipo 4, que es la colocación tardía, en el cual tenemos un alveolo completamente cicatrizado, ¿no? Que data de más de 6 meses de cicatrización. Entonces, esto con lo que vamos a hablar hoy día principalmente es sobre el tipo 1, que es la colocación del implante el mismo día que se realizó la exodoncia. Con el transcurso de los años, los pacientes, bueno, con el avance de la tecnología, los pacientes quieren cada vez de que su tratamiento sea realizado lo más rápido posible, ¿no? O sea, si nosotros le decimos, por ejemplo, a un paciente que va a tener su diente ya rehabilitado de acá a 6 meses o 8 meses, muchos de nuestros pacientes de repente se van a desanimar, ¿no? Entonces es por eso de que se plantea eso es lo que son los implantes post-exodoncia, los cuales van a tener algunas ventajas. En el caso del tipo 1, ¿no? Va a reducir el número de cirugías, ya que obviamente se va a colocar el implante el mismo día que se hace la extracción, se evita cirugías adicionales, menor disconfort del paciente, ¿no? Menor morbilidad, ¿no? Y por consecuente la reducción del tiempo de tratamiento, que es muy importante para el paciente hoy en día, ¿no? ¿Cuándo es que va a tener su diente, cuándo es que va a tener la pieza que ha perdido en boca, ¿no? Y según las revisiones sistemáticas, se sabe de que a nosotros en momentos de hacer una extracción más colocación del implante y con manejo de provisionales, esto nos va a dar de que haya una menor recesión a nivel de la zona trabajada. Pero no todos son ventajas, también nos presentan algunas ventajas, las que se muestran acá, que la morfología del alveolo, sobre todo en zona de molares, ¿no? En que tenemos la presencia de los septum de repente, ¿no? O alveolos con molares superiores e inferiores, tenemos la presencia de los septum. Entonces, este tipo de morfología puede complicar, de repente a manos inexpertas, la colocación del implante en una posición tridimensional adecuada, ¿no? Que nos va a servir para nuestra futura rehabilitación. Y muchas veces la preparación del lecho donde se va a colocar el implante se desvía, ya sea muy hacia el gelatino, muy hacia el vestibular o mesial, y nos queda el implante en una posición no adecuada, ¿no? Y además el implante solamente va a ser
va a estar anclado solamente hacia el hueso apical, más no sobre las paredes laterales. Es por eso que algunas veces la estabilidad del implante también no va a ser muy buena en comparación de que si nosotros colocamos en un lecho ya en un hueso nativo, ¿no? Además también tenemos la desventaja de los tejidos blandos que dificulta el cierre, que ya mencioné en la diapositiva anterior, ¿no? Que al hacer la exodoncia no podemos afrontar los tejidos blandos sin, o bueno, en caso de que podamos afrontarlos, de repente generamos mucha tensión y pueda tener problemas en el futuro, ¿no? Y es una técnica sensible debido a que, como ya voy a mencionar más adelante, existen diversos, el hueso al extraer un diente va a sufrir cambios dimensionales con el transcurso de los primeros meses, ¿no? Y eso de ahí va a ser difícil de prever, ¿no? Cuánto es que el hueso se va a reabsorber, ¿no? En qué sentido se va a reabsorber, y los tejidos blandos, ¿no? Sí, cuánto de recesión va a haber, ¿no? Entonces, sobre todo en el sector anterior, es una técnica muy sensible que hay que realizarla con mucho cuidado y con mucha experiencia para que no ocurran resultados no deseados en el futuro, ¿no? Entonces, esta revisión sistemática del año 2012 del AMI Colaboradores nos da una tasa de supervivencia de los implantes post-exodoncia del 98.4%, teniendo una falla a los 2 años, teniendo una falla anual de 0,82 cada año, ¿no? En esta revisión sistemática, un dato importante también fue de que, como todos los artículos incluidos, de los cuales fueron 46 artículos que se incluyeron, tenían protocolos de tratamiento diferentes, ¿no? Entonces recalca en esta revisión sistemática que la mayor cantidad de fallas se obtuvo, en este caso el 1.87%, fue de pacientes que se le colocaron el implante post-exodoncia y no se le dio una dosis antibiótica post-tratamiento, ¿no? Sino se le dio solamente una dosis preoperatoria. Mientras que los pacientes que recibieron antibióticos por 5 a 7 días post-exodoncia y obviamente colocación del implante, solamente hubo una falla de 0,51%. Y también recalca de que todos los pacientes que se les realizó el implante más el manejo de los tejidos blandos tuvieron resultados estéticos óptimos a largo plazo, a diferencia de que si no se hacían procedimientos adicionales de tejidos blandos, solamente se colocaba el implante, había un 20% de probabilidad de que haya algún tipo de recesión, ¿no? Por lo tanto, resultados estéticos que no eran deseados para el paciente. Ya, entonces, hay que saber que no en todos los pacientes se pueden colocar un implante de post-exodoncia, hay que saber cuándo es que está indicado, ¿no? Y entonces esta revisión sistemática del ITI también, la cual está publicado en el 5º consenso del ITI del año 2014, nos da las pautas que nosotros debemos de tener en cuenta para nosotros poder optar por un implante de post-exodoncia, sobre todo en el sector anterior, ¿no? Que es la zona donde el paciente requiere mayor cantidad, o bueno, tiene mayor expectativa en cómo va a quedar su tratamiento, ¿no? Entonces, los requisitos que mencionan en el ITI son, primero, de que tienen que tener las paredes del alveolo deben estar intactas, las paredes del alveolo tienen que tener al menos 1 milímetro de grosor, sobre todo en la tabla vestibular, ¿no? Que es la zona que ocurre la mayor cantidad de absorción, ¿no? Y por consiguiente puede haber también recesión de los tejidos blandos. El biotipo periodontal tipo 2 favorece a esto debido a que el biotipo periodontal tipo 2 nos va a permitir, o bueno, va a ser menos probable de que ocurra una recesión a diferencia del biotipo tipo 1. La infección aguda, de la cual le vamos a hablar conforme vayamos avanzando, ¿no? De que hay una mayor probabilidad de que ocurra una falla o un fracaso del implante cuando colocamos un implante en una zona con infección, y el hueso apical disponible, lo cual nos va a dar la estabilidad primaria, el cual sabemos es uno de los factores primordiales para que ocurra la osintegración, ¿no? De estabilidad primaria. Teniendo todos estos factores, podemos recién hablar de que un paciente es candidato a la colocación de un implante inmediato, estoy hablando del tipo 1, ¿no? De lo contrario, si es que faltan 1, 2 o más factores, ya sería de repente o mencionar al paciente de que no son muy favorables sus condiciones y es
mejor esperar, ¿no?, los tiempos que he mencionado para tener un mejor resultado a largo plazo. Entonces, los cambios dimensionales que ocurren luego de una extracción, como todos sabemos, el hueso alveolar es dendrodependiente, ¿no? Entonces, siempre que va a haber una extracción, van a haber cambios dimensionales en el alveolo, ¿no?, los cuales fueron estudiados por Araújo y colaboradores en el año 2015, y bueno, y mucho más antes también han publicado artículos similares en estudios de animales, ¿no?, tratando de ver qué es lo que ocurre en el alveolo, ¿no?, cuánto es que se reabsorbe, en qué sentido se reabsorbe y a cuánto tiempo se reabsorbe, ¿no? Entonces, este artículo de acá, del 2015, con un año de seguimiento, es un estudio que realizan en humanos, ¿no?, agarrando casos clínicos que fueron tratados y hicieron un análisis tomográfico, como se puede apreciar, para ver la altura y el ancho. Agarraron, en el caso de las piezas, de las zonas que tenían piezas, ¿no?, hicieron una línea perpendicular a nivel más apical de la pieza y a nivel más coronal también, ¿no? Entonces trazaron una línea recta y esa era su altura. Y la unión de todos estos puntos era el área disponible de hueso en esa zona. Lo mismo hicieron estos cortes para el diente opuesto, ¿no? Por ejemplo, si querían evaluar la 1.5, lo hacían el corte para la 2.5, ¿no?, que sea una zona de Entry. Hicieron lo mismo, ¿no? Hicieron una línea imaginaria que trasladaba de la zona donde tenía la pieza dentaria a la zona donde tenía la pieza dentaria y trasladaron una línea imaginaria para ver la altura, ¿no? Y uniendo todos estos puntos, obtenían el área disponible de hueso tanto en la zona que presentaba la pieza como en la zona que no presentaba la pieza. Entonces, como se puede ver en la imagen, estos eran los cortes, ¿no?, que realizaban. Se puede apreciar de que hay una mayor tasa de reabsorción en la tabla vestibular, como se muestra en la imagen, y los datos que obtuvieron fueron los siguientes. La mayor cantidad, el área reducida en la zona que tenía la pieza con respecto a la zona que no tenía la pieza dentaria, hubo una reducción en un año del 34% del área total. Con respecto a la altura, hubo una reducción del 17% de la altura disponible, y para evaluar el ancho hicieron cortes tomográficos a los 3, 5 y 7 milímetros, ¿no?, de coronales apical. Se vio de que la mayor cantidad de disminución ósea fue en el punto coronal, o sea, los 3 milímetros, perdón, a los 3 milímetros, que fue de 62%, después al medio, 46%, y apical, que era la zona donde menor absorción hubo, que fue 34%, dando como un lecho en forma triangular, ¿no?, porque la mayor absorción ocurría en la zona apical. Entonces, estos datos son importantes, ya que nos dan podemos planificar cuánto es que se va a absorber nuestro alveolo en caso no hagamos ningún procedimiento adicional, ¿no?, que después vamos a hablar. Y esos son los procedimientos adicionales que se pueden hacer, un paciente puede recibir al momento que se hace una extracción, ¿no? Un paciente que viene ya sea por una fractura, por ejemplo, un accidente, o una pieza con un mal pronóstico de endodoncia y está indicada la extracción, se pueden hacer esos 4 procedimientos para tratar de preservar el hueso que está disponible, más no mantenerlo, porque siempre va a haber una absorción. Entonces se puede hacer la extracción, nada más, se puede hacer la extracción más un semi-injerto sin necesidad de hacer, o sea, sin necesidad de cubrir con tejidos blancos, de extracción más solo un injerto libre, sin un semi-injerto, sin injerto óseo, y la extracción más un injerto óseo y más un injerto de tejido blanco, ¿no? Se hizo una evaluación con 30 pacientes que presentaban al menos 2 milímetros de tejido queratinizado. Estos son los diferentes tipos de tratamiento que se hicieron, y se vio de que hubo una, bueno, si bien en los 4 tipos de tratamiento hubo una reabsorción, una disminución del ancho a nivel de la zona donde se extrajo el diente, se ve de que hay una diferencia significativa, que hubo menor absorción en la zona donde se colocó un injerto libre, ya sea con injerto óseo o sin injerto óseo. Este es un análisis volumétrico, por si acaso, no es que hablaron con tomografía. Entonces se ve de que hay el ancho se mantuvo de mejor manera en la zona donde se colocó ya sea injerto libre o conjuntamente con injerto de hueso, más no, por ejemplo, en la zona donde no se hizo nada, que fue la zona donde se hizo solo la extracción,
se ve que hay una diferencia de casi 1,5 milímetros más, ¿no? de disminución de ancho con respecto a los dos tipos de logramiento. Y se ve que las diferentes, por conclusión de esta publicación, que las diferentes técnicas de preservación no pudieron evitar, en las 4 hubo reabsorción, es disminución del ancho, pero sin embargo en las zonas donde en estos dos tipos de tratamiento que se realizaron, hubo una mejor o menor disminución del ancho a diferentes de los unos dos. Entonces, no todo alveolo que cicatriza va a cicatrizar de manera correcta, ¿no? Siempre va a haber algunos pacientes de que no tengan una cicatrización adecuada, ¿no? ¿Cuándo es que ocurre esta cicatrización adecuada? Bueno, ¿cuándo es que ocurre una falla con respecto a la cicatrización? En este artículo de Químico Laboradores del 2014 mencionan todas estas causas que pueden ser posibles factores que coayudan a que la cicatrización no se dé de manera adecuada. ¿Qué quiero decir con cicatrización no adecuada? Que no se forma una matriz ósea en el alveolo, ¿no? Sino los tejidos blandos migran y puede haber tejido de granulación y por consiguiente no formación ósea, ¿no? Estos autores dicen que hay un 4.24% de probabilidad de que haya una alteración en la cicatrización, ¿no? Debido a estos factores. Por ejemplo, un paciente mayor de 60 años, hipertensión arterial, mencionan que las zonas molares es más propensa a que haya una alteración de la cicatrización. De este 4.24%, el 72% de los pacientes tenían enfermedad periodontal. Entonces, un gran grupo de pacientes que tenían enfermedad periodontal son más propensos a que ocurra una cicatrización anterior del alveolo. Y extracciones unitarias. Para esto nosotros tenemos que, recalcan que es importante tomar la tomografía posterior a la extracción para nosotros poder planificar y ver que en verdad hay una cicatrización adecuada y una neoformación ósea en el alveolo, ¿no? Si no, tendríamos que reabrir, hacer una cirugía de exploración y solucionar este problema. Y también viene la pregunta que todos sabemos de que ocurre cambios, hay disminución tanto en altura como en ancho en una zona donde se ha extraído un diente, ¿no? Pero entonces viene la pregunta, si es que colocamos un implante inmediatamente, ¿también va a haber reabsorción? ¿Se va a mantener? ¿Va a haber menos reabsorción? ¿No? Entonces, en este estudio de Químico Laboradores, es un metaanálisis del 2014, se ve de que a pesar de que se coloque el implante, siempre va a haber una tasa de reabsorción, tanto de la tabla vestibular como de la tabla palatina. Como se pueden ver acá en los datos, la tabla vestibular fue la que mayor cantidad de disminución, tanto en ancho como en altura, hubo con respecto a la tabla palatina. En la tabla horizontal hubo un promedio de 1.07 milímetros. En la zona en donde no se realizó ningún proceso de regeneración, hubo 1.32 milímetros de reabsorción. Y en la zona que se hizo una técnica de preservación, hubo solamente 0.79 de reabsorción. Y vertical 0.78, a diferencia de la tabla palatina, que es casi la mitad, ¿no? La mitad de la tabla vestibular, de 1 a 0.62, y vertical sí es casi parecido, ¿no? Pero siempre más va a ser en la tabla palatina. También entra la duda si es que se puede colocar un implante de posexodoncia en un alveolo que tiene una lesión periapical, ¿no? Entonces, en estas dos revisiones sistemáticas del año 2015, se puede apreciar de que la tasa de supervivencia de los implantes es del 96% al cabo de 3 años, como se muestra acá. Perdón, al cabo de 5 años, es del 96%. Es una tasa bastante alta, ¿no? Si es que tenemos un sitio que estuvo previamente infectado. Sin embargo, los autores de estos artículos recalcan de que la evidencia que son presentadas en estas revisiones sistemáticas es muy limitada, o en todo caso, los artículos que fueron incluidos en estas revisiones sistemáticas son bastante heterogéneos, ¿no? Porque mencionan de que en cada artículo que fue incluido tenía un protocolo diferente de profilaxis antibiótica, ¿no? Entonces eso podría alterar la tasa de supervivencia, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, dependiendo del tipo de antibiótico que sea. Y dicen que no hay un protocolo establecido para una terapia antibiótica. Además, mencionan que el curetaje alveolar y la irrigación es muy importante, ¿no? Pero eso puede variar entre operador y operador, ¿no? Dependiendo de la experiencia, ¿no? Entonces, teniendo obviamente un buen curetaje y una buena irrigación, vamos a tener menor probabilidad de que haya un fracaso de los implantes, pero eso no se da en todos los casos, ¿no?
y al igual de la estabilidad primaria. Como sabemos, un sitio que presenta una lesión periapical, la estabilidad primaria se va a ver comprometida, ¿no? Porque la calidad ósea que se encuentra justo en la zona donde se va a emplear el implante, como ya mencioné, es un requisito primordial para que ocurra un éxito en la oseointegración. Entonces, todos estos factores pueden influenciar en la tasa de supervivencia. Por eso no es que, a pesar de que este valor sea alto, tenemos que tomarlo, por así decirlo, con pinzas, ¿no? Porque son diferentes tipos de tratamiento que fueron incluidos en estas revisiones. Y esto de acá, este metaanálisis de acá, del año 2015, en el cual nos dicen de que hay un 2.16 veces mayor de probabilidad de que un implante pueda fracasar en un sitio infectado. Acá no hacen la diferencia porque incluyen sitios con infección aguda tanto como infección crónica, ¿no? Esa es la limitación de este metaanálisis. Unen tanto esos dos tipos de infección, pero hacen su análisis estadístico y podemos apreciar de que la desviación se va para el sitio de las zonas donde son infectadas. Hay 2.16 veces mayor de probabilidad. Ese sí es un dato importante que debemos tomar en cuenta al momento de, en caso se presenta un paciente con este tipo de patología. Y con respecto al hueso marginal, no hay diferencias significativas. O sea, coloquemos el implante en una zona infectada o en una zona sana, la tasa de absorción que ya hemos hablado, ¿no? Los valores de absorción que hemos hablado van a ser similares en ambos sitios. Con respecto a qué tipo de implante se debe colocar en el alveolo, en este estudio de acá, del año 2015, separan dos grupos, ¿no? El grupo que se colocaron implantes cónicos y el grupo que se colocaron implantes cilíndricos, ¿no? Y se colocaron 171 implantes en los pacientes. Se vio de que hubo una mayor inestabilidad en los implantes cilíndricos del 20.5%, a diferencia de los implantes cónicos, que fue solamente el 1.1%. Esta inestabilidad, por consiguiente, va a llevar a una inadecuada estabilidad primaria y posible fracaso del implante, ¿no? Y mencionan de que estos valores son así, ¿no? Que el implante cónico obtuvo una mejor estabilidad debido a la subpreparación que se realizó, ¿no? Y el anclaje, o sea, conforme vamos introduciendo el implante en el lecho que se ha preparado, va a ser una especie de compresión, ¿no? Que va a hacer de que el hueso se compacte, conllevando una mejor estabilidad, ¿no? A diferencia del cilíndrico, que solamente se va a insertar y no va a haber una compactación. Y con respecto a los cambios dimensionales en implantes cónicos o cilíndricos, en este artículo de Mariano Sanz del año 2010, mencionan de que tanto el implante cónico como el implante cilíndrico, la tasa de absorción va a ser similar. Bueno, un poco menor con el cónico respecto al cilíndrico, pero no estadísticamente significativo. Y el llenado del gap, el gap es la distancia que hay entre el implante y la tabla ya sea ósea vestibular o palatina, ¿no? Va a ser mayor en el implante cilíndrico, tanto horizontal como vertical, pero sin tener una diferencia significativa, ¿no? Y con respecto a la altura, va a haber una disminución mayor, como ya se mencionó anteriormente, en la tabla vestibular con respecto al palatino, combinando ya sea cilíndrico o cónico, ¿no? Digamos, va a haber mayor absorción en la tabla vestibular, tanto en altura como en ancho, ¿no? Del 36% comparado con el 14% que va a ser lo menor que se va a presentar en la zona palatina. Entonces, como ustedes, no hay diferencia en cuanto a tasa de absorción o cambios dimensionales en estos dos tipos de implantes. Con lo que hablaba con respecto al gap, ¿no? El gap es la zona, la distancia que hay entre la plataforma del implante a la pared interna del lecho alveolar. Entonces, en este artículo de Lang y Wang, del año 2012, hacen una comparación, ¿no? De qué tanto hay reducción de la tabla vestibular, que es la zona donde ocurren los mayores cambios dimensionales, si es que colocamos relleno o no colocamos relleno, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen. Acá tenemos un implante colocado, ¿no? Dejamos sin relleno y acá tenemos el implante colocando el relleno, sellando el gap, que es este espacio libre
que queda, ¿no? Entonces se ve que hay una disminución de la tabla vestibular en ambos casos. Sin embargo, en la zona donde se selló el gap con un injerto de tejido óseo, hubo solamente 15.8% de diferencia de la zona que no se colocó nada, que hubo un 48.3%. Hubo una mayor disminución horizontal, ¿no? en el grupo que no se hizo ningún tipo de relleno del gap, ¿no? Y con respecto a la reducción horizontal, también del grosor de la tabla vestibular, ¿no? Porque la tabla vestibular, esa estraca que mencionamos que es un factor importante para que nos va a ayudar a que haya una menor tasa de absorción, se vio de que si esa tabla vestibular es menor de 1 milímetro, hay un 52% de disminución en ancho, ¿no? A diferencia que si esa tabla vestibular es igual o mayor de 2 milímetros, una tabla vestibular más ancha, solamente vamos a tener disminución del ancho del 33%. Entonces, este es un factor muy importante a tomar en cuenta en lo que es la tabla vestibular, ¿no? Y como conclusión de este artículo, mencionan de que los rellenos óseos en los defectos no van a prevenir lo que es la reabsorción ósea de un alveolo, ¿no? Cual se le coloca un implante, pero sí pueden disminuir la tasa de absorción como se muestra en estos datos, ¿no? En el último consenso de la ATI también se menciona de que el gap presente tiene que ser al menos de 2 milímetros de distancia para que nos dé la chance de que en esos 2 milímetros de distancia con respecto a la parte interna de la tabla vestibular, nos dé la chance de que se forme el coágulo en esa zona, ¿no? Si de repente colocamos el implante muy pegado hacia el vestibular y no tenemos esos 2 milímetros de distancia del gap, va a haber una reabsorción y probablemente se van a exponer lo que es el implante, ¿no? Entonces es importante tener esa distancia a tomar en cuenta, ¿no? De lo contrario es preferible no continuar. Y este es el caso clínico que se ha realizado acá en la facultad, en el cual es un paciente masculino de 35 años, ¿no? Que viene por una fractura de la pieza, es un paciente de endodoncia, ¿no? Que fue transferido a nuestro servicio, en el cual se puede apreciar de que hay un tratamiento rehabilitador que es en mal estado, ¿no? Se puede apreciar en la tomografía una fractura a nivel del tercio medio de la raíz. ¿Ya? Y estos son los modelos de estudio que se tomaron al paciente para ver si es que tenemos el adecuado ancho y el adecuado a la altura para realizar nuestra rehabilitación. Vemos que tenemos un adecuado ancho y una adecuada altura, así que procedimos con la tomografía y podemos ver que en la tomografía tenemos una calidad ósea tipo 3, ¿no? Que es típico de la zona posterior superior. Tenemos una altura de 16 milímetros. El remanente apical, lo cual mencioné al principio, ¿no? Que es muy importante para que nos sirva del anclaje de nuestro implante, ¿no? Tenemos un remanente apical de 4.51 milímetros, el cual nos va a servir para que tenga nuestro implante una adecuada estabilidad primaria. Además, otro factor importante que se mencionó es el ancho de la tabla vestibular, que es en este caso de 1.25 milímetros, ¿no? Según el ATI, nos mencionan de que al menos tiene que haber 1 milímetro de tabla vestibular, que no en todos los pacientes no está presente, ¿no? En este caso felizmente sí estaba presente. El ancho coronal de 9.63 milímetros y como podemos ver no hay ninguna lesión vertical, ¿no? Tenemos todas las condiciones adecuadas para proponer al paciente una colocación de un implante posexodor. Entonces se realizó la cirugía, se extrajo el diente, con la sonda se pudo apreciar de que las paredes del alveolo estén intactas, ¿no? Tanto sobre todo en la zona vestibular, también en la zona palatina. Se hizo la preparación del lecho quirúrgico, ¿no? Más tirado hacia la zona palatina para obtener este gap que hemos mencionado, que es mayor de 2 milímetros, y se hizo el posterior llenado del gap con el hueso particulado, en este caso un alinjer, ¿no? Siguiendo el gap. Y uno de los problemas de que se tiene en estos casos es que no se puede lograr un cierre de los tejidos blandos, ¿no? Porque no hay suficientes tejidos blandos para realizar el cierre del alveolo. Es por eso que se recurrió a un injerto libre de paladar, ¿no? Se extrajo el injerto, primero con el molde, se tomó un molde
el tamaño de lo que tenemos para no sacar en exceso ni en defecto, ¿no? Se hizo la toma del injerto libre, se estructuró tanto en el sitio receptor como en el sitio donador y se colocó el implante con varios puntos de sutura para que este injerto libre esté estable, ¿no? Y ese es el control a los 42 días, en el cual se ve una correcta cicatrización y el implante colocado en el lecho. Actualmente el paciente está esperando, ¿no?, el tiempo adecuado para hacer la cirugía de segunda fase y la futura rehabilitación. Gracias.